1987 fue seguramente el mejor año en la vida del antropólogo neozelandés Derek Freeman. Ese año, mientras estaba en Samoa participando en el rodaje de un documental sobre su obra, encontró por fin algo que llevaba buscando más de 40 años. Este descubrimiento lo ayudaría por fin a demostrar al mundo que el libro de antropología más famoso de todos los tiempos no era más que un fraude, y que su célebre autora, la idolatrada Margaret Mead, lo había escrito basándose en un conjunto de mentiras expresamente seleccionadas para corroborar sus propias ideas preconcebidas. Soy Martín Aro y esto es Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos. Pero, ¿quién es Margaret Mead, la famosa antropóloga a la que Derek Freeman quiere desacreditar? Margaret Mead, digamos que fue una de las primeras antropólogas que se dieron a conocer a nivel, digamos, de la disciplina, que tuvo un gran impacto. Es un referente para diversas temáticas, por ejemplo, para el tema de la antropología de la infancia, para la misma antropología del género, y también por el tipo de trabajo que llevó a cabo. Yo soy Rosa Lázaro Castellanos y bueno, actualmente soy profesora de antropología social aquí en la Universidad de Barcelona. La doctora Mead fue una antropóloga cultural y una autora muy exitosa, muy conocida. Su área de estudio era el Pacífico, las islas del Pacífico y sus gentes. Mi nombre es Janet Siskin, soy antropóloga, aunque estoy retirada desde hace unos 20 años. Janet fue también alumna de Margaret Mead. Sí, era una profesora maravillosa y daba un curso fantástico acerca de las gentes del Pacífico. Era una profesora increíble, era hechizante. Claramente disfrutaba haciéndolo. Era muy buena en eso. También podía ser muy intimidante. Y yo diría que no hay ningún antropólogo de mi generación, al menos, que no conozca a Margaret Mead. Y probablemente no haya casi ningún antropólogo a día de hoy en Norteamérica que no conozca a Margaret Mead. Así que, ¿qué puedo decir? Ella era famosa. Margaret Mead nació a finales de 1901 en los Estados Unidos. Era la mayor de 5 hermanos e hija de padres intelectuales, progresistas y preocupados por la justicia social. Ella siempre tuvo contacto con los libros, siempre desde pequeña, entonces ella era una mujer privilegiada que desde pequeña entró al conocimiento o se acercó a distintos referentes que le permitían como que de alguna manera la mente abrirla. A los 20 años, Margaret entra en la Universidad de Columbia y se convierte en alumna de verdaderos pioneros de la antropología moderna. Sí, ella es de las primeras. Quiero decir, el primer departamento de antropología en los Estados Unidos fue en Columbia y lo lideraba su profesor, Franz Boas. Así que ella es, de alguna manera, parte de casi la primera generación de antropólogos culturales. En 1925, aconsejada por su profesor, Margaret decide viajar a la Polinesia, con la idea de estudiar a los adolescentes en una región del mundo que hasta entonces había tenido muy poco contacto con Occidente. En esos momentos, muchos académicos creían que el comportamiento humano estaba fuertemente marcado por la biología, por lo innato, y se le daba muy poca importancia a la cultura o a lo social. Estas posiciones, llevadas al extremo, se utilizaban en ese momento como argumento para justificar ideologías racistas y xenófobas, argumentando, por ejemplo, que los blancos de origen europeo eran biológicamente superiores al resto de los seres humanos. Este fuerte énfasis en lo innato hacía pensar también que algunos comportamientos observados en algunas etapas de la vida, como por ejemplo la agresividad y la rebeldía de los adolescentes, eran comportamientos que estaban muy marcados por la biología y había poco que se podía hacer para modificarlos. Y precisamente el objetivo del viaje de Margaret Mead a la Polinesia era el de observar el comportamiento de los adolescentes en una sociedad completamente diferente a la americana. Y así, si en un entorno tan distinto encontraba que los adolescentes también eran violentos y rebeldes, eso reforzaría la idea de que esos comportamientos son innatos. Pero si por el contrario, estos adolescentes no mostraban ese tipo de comportamientos, esto demostraría por fin que la cultura ejerce un papel fundamental en el comportamiento del ser humano.
Y así, con apenas 23 años, Margaret Mead inicia un viaje de más de 11.000 kilómetros con destino a Samoa, un pequeño grupo de islas en el Océano Pacífico. Al llegar a Samoa, Margaret decide primero dedicar un tiempo a aprender el idioma local, algo muy innovador ya que normalmente los antropólogos de la época acostumbraban a trabajar con intérpretes. Luego de aprender lo suficiente como para comunicarse por sí misma, Margaret se dirige a la remota isla de Tahu, una pequeña isla de unos 600 habitantes. Al principio le cuesta bastante adaptarse al calor, a la humedad y a los insectos, pero poco a poco logra comenzar con su trabajo: observar y documentar la vida de los adolescentes de la isla. Y en especial decide centrarse en las adolescentes, otra innovación para la época porque los antropólogos iban y su referente de comunicación, el referente que siempre tenían eran los hombres, que eran jefes o no de culturas y sociedades distintas a las occidentales u occidentalizadas. En cambio, no había una comunicación con las mujeres, por eso se llama que la antropología en su nacimiento también era androcéntrica, es decir, que muchos de los relatos etnográficos eran sobre todo desde la mirada, o partían de la mirada tanto del antropólogo hombre como del sujeto informante hombre, ¿no? Entonces Margaret Mead llega y dice, bueno, vamos a ver qué piensan las mujeres. Un año más tarde, ya de vuelta en los Estados Unidos, Margaret publica sus hallazgos en un libro titulado Adolescencia y cultura en Samoa. Lo que Margaret Mead cuenta en su libro asombraría y también escandalizaría al mundo occidental. El libro de Margaret Mead se convierte en un éxito de ventas. En poco tiempo vende millones de copias y es traducido a múltiples idiomas. Es un libro maravilloso. Vale la pena leerlo. Este éxito la transformó en lo que hoy llamaríamos una celebridad mundial. A nivel académico, sus observaciones, aunque criticadas por algunos de sus colegas, claramente muestran cómo la cultura tiene un enorme efecto en nuestro comportamiento y que la conflictividad de los adolescentes occidentales no era producto de la biología, sino del entorno en el que estos adolescentes viven. El libro describe una sociedad con jóvenes que se comportan de manera muy distinta a los americanos. Según Mead, el pasaje de la niñez a la edad adulta en Samoa es tranquilo, sin angustias ni problemas emocionales y sin comportamientos agresivos. También describe cómo los niños y adolescentes no están obligados a vivir en casa de sus padres y son criados por una amplia red de familiares. Finalmente cuenta cómo los adolescentes experimentan con el sexo y en particular cómo las adolescentes muchas veces deciden esperar para casarse para poder así disfrutar del sexo con otras parejas antes de comprometerse al matrimonio. Como era de esperar, este tipo de descripciones generan un verdadero escándalo en gran parte de la sociedad norteamericana de la época, y muchos grupos religiosos y conservadores condenan el libro y acusan a su autora de trasladar sus propias creencias y deseos sexuales a la sociedad samoana. Pero, por supuesto, muchos otros lectores se sintieron fascinados por la descripción que hace Mead de la vida en ese paraíso tropical. Era atractivo para muchos de nosotros, incluida yo misma, leer sobre una cultura menos encorsetada que la nuestra, particularmente para las mujeres, sí. En los años siguientes, Margaret Mead continúa sus estudios en el Pacífico. Ella, al llegar a las comunidades que estudió, se da cuenta que lo que ella entendía o la perspectiva que tenía de lo que era la masculinidad o feminidad, infancia y adolescencia, simplemente es todo lo contrario, es como, ¡pum!, descubre o se da cuenta que es como que todo al revés. O sea, aquello que en Estados Unidos se consideraba femenino o actividades solamente realizadas por las mujeres, en las sociedades que ella estudia se da cuenta que no. Entonces es un referente porque comienza a sentar las bases de lo que sería también la construcción de hombres y mujeres también como producto de la sociedad. Y así se convierte en un pilar de la antropología moderna y en un referente para la sociedad americana progresista. Muchos la describen como un oráculo de sabiduría y es invitada a hablar en todo tipo de eventos. Esa imagen de mujer sabia se ve de alguna manera reforzada por su vestimenta. En un punto, ya siendo muy famosa, Margaret comienza a presentarse en público con una capa y un bastón muy grande, lo que le da un aspecto místico, casi como de personaje del Señor de los Anillos. Bueno, el bastón era gracioso porque sí que se rompió el tobillo en algún momento y, como puedes ver,
El bastón es... Normalmente la gente ordinaria usa bastones más cortos, pero ella encontró un bastón de pastor que la sobrepasaba. Ella era una mujer baja y conservó el bastón mucho después de que su tobillo se curara. Y cuando entraba en una convención de antropólogos desfilando con su bastón, era como la separación del Mar Rojo. Los antropólogos hacían cola para preguntarle: ¿cómo está usted, doctora Mead? ¿Cómo está usted, doctora Mead? Etcétera. Ella lo disfrutaba, ¿sabes? Pero la relevancia de Margaret Mead iba a ser puesta a prueba por alguien que dedicaría gran parte de su vida a desacreditarla. Derek Freeman era 15 años más joven que Margaret Mead. Siendo estudiante universitario en su Nueva Zelanda natal, cae en sus manos el famoso libro de Margaret. La descripción que Derek lee de Samoa lo cautiva y le genera un gran interés por visitar las islas. 2 años más tarde, en 1940, Derek logra desembarcar en Samoa para trabajar como maestro de escuela. En los 3 años que vive allí, aprende perfectamente el idioma y se familiariza con la cultura local. Se integra tan bien que es acogido por una familia samoana e inesperadamente recibe el título de jefe de la aldea, algo que causa una gran impresión en el joven Derek. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Derek deja Samoa y viaja a Europa y a Asia, y esto le lleva a centrar sus estudios en Borneo, en Malasia, hasta que un duro enfrentamiento con un colega hace que el gobierno de Malasia le prohíba la entrada al país y se vea obligado a cambiar su área de estudio. Las personas que lo conocieron lo describen generalmente como una persona de un carácter muy fuerte, con grandes cambios de humor y como alguien difícil de saber si era un genio o un desquiciado. Finalmente Freeman se establece como profesor de antropología en Australia. Y es allí que en 1964, aprovechando un viaje de Margaret Mead, los dos se encuentran por primera y única vez en sus vidas. En esa reunión, Freeman le presenta a Mead una serie de críticas sobre su trabajo en Samoa y mantienen un acalorado debate público sobre la sexualidad de las adolescentes y el gran valor que, según Freeman, los samoanos le dan a la virginidad antes del matrimonio. Más tarde, el mismo Freeman reconoció haberse sentido fuertemente intimidado por la figura de Margaret Mead. A partir de ese encuentro, Derek decide dedicar todos sus esfuerzos a desmontar el mito de Margaret Mead. O como dijo uno de sus colegas, parecía que Derek tenía una parcela en el infierno especialmente reservada para Margaret Mead. La cruzada había comenzado. David salía a la caza de Goliat. Un año más tarde, Freeman vuelve a Samoa y comienza a buscar a las adolescentes con las que Margaret había hablado casi 40 años antes. La tarea es muy complicada, ya que Margaret Mead, para preservar el anonimato de sus confidentes, nunca había revelado sus nombres. Además, Freeman se dedica a leer y releer el libro de Mead para buscar contradicciones y recopilar evidencia en su contra. Para ello viaja por las diferentes islas y utiliza su título de jefe para poder hablar con jefes de otras aldeas. A finales de los años 70, Freeman está totalmente convencido de que Margaret Mead ha mentido y de que su descripción de la idílica sociedad samoana es completamente falsa. Según sus propias observaciones, los adolescentes de Samoa tienen comportamientos muy similares a los occidentales, y esto prueba la gran importancia de lo innato frente a lo adquirido, de lo biológico frente a lo cultural. Si eso es así, las bases de la antropología cultural estaban equivocadas, y años de conocimiento antropológico se verían profundamente afectados. En 1977 termina un manuscrito donde expone todos sus hallazgos y conclusiones sobre las investigaciones de Margaret Mead en Samoa. A continuación, envía una copia de ese manuscrito a la propia Margaret Mead para que ella lo lea antes de ser publicado. Pero en ese momento Margaret ya está muy enferma de cáncer y no puede contestar. Finalmente, la doctora Mead muere al año siguiente sin saber que su reputación sería puesta en entredicho. 5 años más tarde, Derek Freeman publica un libro llamado Margaret Mead en Samoa, la construcción y el desmantelamiento de un mito antropológico. En ese libro, Freeman plantea que Mead fue engañada por sus testigos y que de manera deliberada ignoró aspectos de la cultura samoana que no encajaban con su idea preconcebida de que lo cultural pesa más que lo innato. La noticia se convierte en portada del New York Times, y Freeman es invitado a innumerables programas de televisión y se escriben cientos de artículos sobre sus ataques a la famosa antropóloga. Derek Freeman, Professor Emeritus Anthropology, Australian National University.
Ese mismo año, la Asociación Americana de Antropólogos se reúne en sesión especial para discutir sobre el libro de Freeman, una reunión a la que el propio Freeman no es invitado. La asociación concluye que el libro de Freeman está mal escrito, es acientífico, irresponsable y engañoso. Freeman, indignado, contesta que las verdades de la ciencia no se deciden por votación en una asamblea. Y en medio de todo ese debate, que algunos califican como uno de los enfrentamientos más grandes de la historia de la ciencia, llegamos a 1987, donde Freeman, acorralado por la academia, decide volver a Samoa para grabar un documental sobre sus investigaciones. En el transcurso de ese rodaje, logran por fin encontrar a una de las chicas a las que Margaret Mead había entrevistado en su estancia en Samoa, una mujer que a esas alturas tiene ya alrededor de 80 años. Colocan la cámara y comienzan a entrevistarla. La anciana dice que recuerda perfectamente a Margaret Mead y que tanto ella como sus compañeras le mintieron descaradamente sobre su vida sexual, que todo era parte de una gran broma que las adolescentes le gastaron a Margaret y que la joven antropóloga creyó a pies juntillas. Derek está pletórico. Por fin, una participante directa en el estudio de Margaret Mead corroboraba lo que él lleva años diciendo. Ahora sí, el mundo reconocería su investigación y sus más de 40 años de trabajo. La diosa de la antropología caería por fin y el hereje sería aclamado como el vencedor de la contienda. Pero el debate estaba lejos de terminar. Desde entonces se han escrito innumerables artículos y libros defendiendo uno u otro bando. Finalmente, Derek Freeman muere de un ataque al corazón en 2001 con 84 años. Acababa de publicar un libro más defendiendo su postura. Hoy en día podríamos decir que los antropólogos en general defienden a Margaret Mead. Nunca oí hablar de él, francamente, hasta que escribió un libro atacando el trabajo de Mead. Y también he visto su documental, que me cabreó infinitamente. Quiero decir, lo que me dio más rabia es que esperó hasta que Mead estuviera muerta para publicar su libro. Entonces, de alguna manera, para mí, eso lo dice todo acerca de Derek Freeman. La otra cosa en ese documental, me acuerdo de esa mujer mayor diciendo, pero cuando era adolescente le mentí a Mead. Y yo pensé, bueno, si le mentiste a Mead en aquel entonces, ¿cómo sabemos que no nos estás mintiendo ahora, sabes? Y la otra cosa también, ¿sabes? En este punto, una buena mujer cristiana puede que no quiera que sus nietos sepan exactamente lo que, ¿sabes? Mead decía. Yo pienso, pudieron mentirle a Mead. Claro, nadie es perfecto. Pero yo en particular, tras haber leído su meticuloso trabajo etnográfico, no el trabajo popular ahora, sé que era una investigadora de campo extremadamente precisa. Excepcional, mucho mejor que yo. Entonces, si tengo que decidir, creería a Mead mucho antes que a Derek Freeman. Pero él también estudió Samoa en otro tiempo distinto, y los samoanos se habían cristianizado. Pudo haber cometido muchísimos errores la Margaret Mead, ¿no? Como estar poco tiempo en el trabajo de campo, ¿no? Y entonces, claro, Margaret Mead en los 30 o los 20, cuando ella se desplaza a los lugares, seguramente había una forma de organización que luego rápido cambió, ¿no? Seguramente no es lo mismo ir a una comunidad. Ahora mismo, si lo pensamos, ¿no? Ir a Uruguay, a México, a Argentina o donde sea, y luego vete 10, 20 o 30 años, como puede estar igual y nada haya cambiado, lo dudo, cómo se van desarrollando ya otros procesos sociales. En ese sentido, sí. También pensemos que en los años 20 y 30 se estaban desarrollando las bases conceptuales de la antropología. ¿Eso qué significa? Eso significa que la metodología no estaba del todo clara, sino que, digamos, yo rescataría de Margaret Mead como esa también historiografía de acercarse a los sujetos y las sujetas. Ahora, si los sujetos y las sujetas la engañaron, pues mira, no dependía tanto de Margaret Mead. Entonces, en este sentido, yo rescataría de Margaret Mead que, bueno, que sigue siendo un referente y que es incuestionable el hecho de comenzar a plantear o a mostrar justamente cómo es que estas sociedades en realidad tienen otra forma de organización política, económica y sexual, ¿no? Pero también es verdad que científicos muy reconocidos, generalmente de ramas más conectadas a la biología, se posicionan del lado de Derek Freeman. Ese es el caso del famoso psicólogo de Harvard Steven Pinker o del reconocido biólogo inglés Richard Dawkins,
que en un tono irónico hace muy poco dijo en una red social: ¿es Margaret Mead la académica más sobrevalorada? Su Samoa de color rosa, en consonancia con lo que queríamos escuchar, la convirtió en gurú de una generación. Por desgracia, Derek Freeman regresó a Samoa, aprendió el idioma e hizo la antropología correctamente. No sé si alguna vez se llegará a un consenso sobre el debate Mead versus Freeman. Lo que sí hoy parece indudable es que ambos factores, lo innato y lo adquirido, la biología y la cultura, juegan un papel fundamental en nuestro comportamiento. La gran pregunta es saber en qué medida lo hacen, cuán preprogramados venimos al nacer y cuánto nos moldea nuestro entorno. Otra pregunta que me surge de esta historia es ¿qué motivaciones tenía Derek Freeman para dedicar la mayor parte de su vida a intentar destruir a Margaret Mead? ¿Era su motivación puramente académica o simplemente quería forjarse una reputación dentro de la antropología y pensó que la mejor manera de hacerlo era atacar a alguien que estaba en lo más alto de la profesión? O puede que Freeman, un hombre orgulloso y de fuerte personalidad, se sintiera amenazado porque una mujer liberal y reverenciada como Margaret Mead ocupara uno de los tronos de su disciplina. Es posible que nunca sepamos la verdad, pero personalmente creo que el hecho de ser mujer en una posición de poder jugó un papel importante en toda esta controversia. Porque, como dice Janet Siskin, hubo otros autores reconocidos de la época que también describieron a los adolescentes del Pacífico de manera similar a Margaret Mead y a ellos nunca los atacó. Para terminar, te sugiero que si alguna vez tienes la oportunidad de visitar el Museo de Historia Natural de Nueva York, no dejes de ir al área dedicada a los pueblos del Pacífico. Allí, justo antes de entrar, hay una vitrina donde se puede ver la capa y el bastón de Margaret Mead. Este museo fue su oficina durante toda su carrera, ya que a pesar de su gran relevancia internacional, a Margaret Mead nunca le dieron un puesto permanente en la Universidad de Columbia. Allí, como en muchas otras universidades de la época, los altos cargos estaban reservados para hombres blancos. Muchísimas gracias a Janet Siskin y Rosa Lázaro por su participación en este episodio. Gracias también a Silvia Pina por ser la voz en castellano de Janet Siskin. Si te gusta lo que hacemos y quieres colaborar para que podamos seguir contando las historias que viven en los objetos, en nuestra web guardianesdelamemoria.com encontrarás un pequeño botón para poder donar la cantidad que consideres. También puedes ayudarnos recomendando Guardianes de la Memoria a las personas de tu entorno. Y ya sabes, si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de nuestra página web guardianesdelamemoria.com o a través de nuestro Twitter y Facebook @gdelamemoria. Gracias una vez más por estar ahí y no olvides suscribirte a este podcast en guardianesdelamemoria.com o en tu plataforma preferida de podcast. Es completamente gratuito y lo bueno de estar suscrito es que la aplicación te avisará automáticamente cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Soy Martín Aro y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos.